Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 16 de septiembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfaltos de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Amigos, como todos los martes tendremos hoy nuestra sección Siempre Caracas de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez, mejor conocido como Carlito Rodríguez, y Ángel Cacique, ambos especializados por supuesto y con grandes conocimientos sobre la ciudad de Caracas, porque han sido dirigentes en esta ciudad durante muchísimos años. Así que hoy vamos a tener esta sección, pero a diferencia de otros martes, hoy vamos a tener la hora completa. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema interesante y es la convocatoria al reinicio del año escolar, el reintegro de los muchachos a las aulas, a las clases. Para eso tenemos una invitada, profesora, educadora, dirigente magisterial, quien todavía no ha llegado, pero está próxima a incorporarse al programa y con ella vamos a estar analizando ese tema. Se trata de la profesora Elsa Castillo, muy conocida por todos ustedes, porque además de ser dirigente gremial, ha tenido también actuación en el campo de la política. Ha sido, bueno, imagínense ustedes, candidata a presidenta, o precandidata, candidata a la Asamblea Nacional y candidata al Consejo Municipal. No desmaya. Así que bueno, quién sabe qué otra candidatura se le avecina. Lo cierto, amigos, es que hoy vamos a estar hablando del regreso de los muchachos a las clases. Y tengo que aclarar que una información que circuló ampliamente ayer a través de las redes sociales es absolutamente falsa. No es verdad que la Federación Venezolana de Maestros haya estado convocando a las familias a no mandar los muchachos a las escuelas. Eso no es verdad. La propia Federación de Maestros, a través de sus dirigentes oficiales, aclaró esa situación, la desmintió. Y más aún, estoy en la obligación de aclarar que esa información que habría sido presuntamente transmitida a través de Radio Rumbo no fue precisamente a través de esta estación que semejante invención haya sido puesta a circular. Ayer hablé expresamente con nuestra directora Elsa Siciliano sobre esta materia y bueno, y está por supuesto disgustada de que este tipo de cosas pretendan de alguna manera comprometer e involucrar a nuestra estación. Para nada, no es política de Radio Rumbo estar inventando, distorsionando información, manipulando a la gente con este tipo de informaciones falsas. Así que bueno, ya lo saben, queridos amigos, queridas amigas. Y voy rápidamente, cuando no ha llegado la profesora Elsa Castillo, vamos a darle la bienvenida a nuestros estimados colegas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Carlos, bienvenido. Bueno, acércate el micrófono, también, por favor. Buenas tardes, querido oyente. Se supone que a partir del día lunes comenzó el inicio de clase. El ministro ha hablado de 6 millones de escolares y de unos 100.000 nuevos estudiantes. Sin embargo, no se comprueba, no da mayores elementos, sino una declaración incluso por Twitter. Me llama la atención, incluso no solamente en el caso del municipio Libertador y de la educación que corresponde al Ministerio de Educación, que en algunas escuelas no se abrieron porque están en plena reparación. Okay. Y otras porque no hay cupo. Pongo el ejemplo de una nota bien amplia que sacó el portal de Tal Cual, y hace un recorrido por unos cuantos de instalaciones educativas, sobre todo de Chacao, Baruta y el Sucre, Petare, y en varios de ellos no hay problemas de cupo. O sea, ¿qué llama problemas de cupo? No hay, los representantes aparecieron para inscribir sus estudiantes y no hay cupo, no cae más nadie.
Ah, ¿y esas inscripciones cuándo se produjeron? Esa... Está el documento de intercual. Y en el caso de una escuela muy prestigiosa aquí mismo en Chacao, la Escuela Municipal Andrés Bello, no comenzaron clases porque está en reparación. Tenían los pupitres fuera de la sombra. Entonces, esto llama la atención porque hasta ahora nosotros hablamos siempre de la parte oficial, de los fallas del Ministerio de Educación o de la alcaldía, y en este caso conseguimos que una alcaldía y un municipio muy bien planificado, muy activo como el Chacao, no pudieron iniciarse en el caso de la Andrés Bello porque está en plena reparación y pintura. Llama la atención y que no hay modo de comprobar la declaración del ministro. Alguna gente lo pone en duda, que hay 100.000 nuevos estudiantes para el periodo escolar 25-26. Bien, ahora sí llegó la profesora Elsa Castillo, vamos rápidamente. Un poco despeinada aquí porque venía una moto. Yo siempre llego un poquito tarde, No, y profesora. con el casco flojo y así. Acércale el micrófono, por favor. Bueno, ya estamos acostumbrados. Ay, Profesora, bienvenida. muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias al Gigante Rumbo. Téngala ahí. No, téngala en la mano. Gracias al Gigante Rumbo. Gracias, por supuesto, a ti, Mario, que eres un periodista de esos que tiene un estilo que Venezuela lo necesita en este momento. No te estoy picando torta, pero sí, un periodista de esos que está dispuesto a analizar con objetividad y no con la parcialidad que todos los seres humanos llevamos en nuestro corazón. Hay que renunciar a veces a las querencias que uno tiene para tratar de ser un poquito objetivo. Bien. Profesora, este tema del reinicio de las clases, el reintegro de los muchachos a la clase o el inicio del nuevo año escolar. Ayer circuló una información falsa, según la cual la Federación Venezolana de Maestros había dictado una línea de que las familias no presentaran a los muchachos a la escuela porque estamos en una situación de preguerra o de situación peligrosa para los muchachos. ¿Qué sabe usted de eso? Esa información fue desmentida oficialmente por la Federación Venezolana de Maestros y también por nuestra estación, porque supuestamente esa información habría sido emitida a través de la señal de Radio Rumbo. Lo que pasa es que estamos en un momento en Venezuela donde tenemos lamentablemente una población que, a pesar de todos los eventos políticos que hemos vivido, no termina de madurar, no termina de entender y de comprender que hay cosas que son demasiado delicadas para jugar con ellas. No se puede jugar con la tranquilidad de una población. Eso, señores, es una maldad. Yo no le voy a poner nombre a eso, porque entonces voy a tener que coincidir con un nombre que utilizan alegremente. Yo no le voy a poner nombre. Pero eso es inadecuado. Eso acaba con la paz, con la tranquilidad de la gente. El día sábado, por ejemplo, revisando las redes sociales, veía un montón de personas con distintas vistas de Caracas. Y la gente le preguntaba, pero mira, pero esa vista, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, que oye, ¿qué es la cosa? Entonces, van a estar en eso. Van a estar como en los carnavales de otrora. Aquí es la cosa, aquí es la cosa. Déjense, sean serios. Sean serios. Hagan política seria. Venezuela necesita tranquilidad. Sobre todo se lo pido a los que están dentro, pero fundamentalmente a los que están fuera. Que señores, miren, yo les voy a dar un consejo. No es el de George Harry el que le dijo allá a la gente, pero se parece mucho. Hagan el amor y no la guerra. ¿Saben? Diviértanse un poco. Suelten un poco las tensiones. Los que están afuera, que dicen que Miami es bellísima, disfruten de ese paisaje, de esa ciudad organizada. Disfruten de eso. Disfruten un poco de la vida. A mí me llama la atención, Mario, que si una actriz, si un actor, si un cantante hace algún evento aquí en Venezuela, enseguida lo quieren destruir porque los venezolanos no tenemos derecho a eso. Porque los que van a ir son puros enchufados. Dios mío,
Los venezolanos tenemos derecho a recreación. Es más, no es solo un derecho, es una necesidad. Quien no se recrea, enloquece. Y a propósito de recreación, yo quiero llamarle la atención al ministro. Señor ministro, con el tiempo de ocio de los niños y con el tiempo de vacaciones de los docentes no se juega. ¿Por qué lo dice, profesora? Porque, mira, en primer momento el ministro llamó a mantener las escuelas abiertas, que para que los niños se recreen. Cualquiera que escucha eso piensa, ay, es que en Venezuela no hay un parque. En Venezuela hay parques, hay playas, en los pueblos hay ríos, o sea, hay sitios, muchos sitios para la recreación. Si usted mantiene a los niños recreándose dentro del mismo espacio físico donde están todo el año asistiendo a clase, aunque usted no me lo crea, señor ministro, y yo se lo digo como docente calificada, se lo digo, ese niño no descansa. Usted cree que descansó, pero su mente sigue conectada al mismo ambiente. No hay recreación. Cuando llega el próximo año escolar, él no ha tenido el descanso necesario. ¿Y qué pasa? Llega agotado. Entonces ese niño no tiene el rendimiento académico necesario. Y nadie entiende y otra gente dice, es que es flojo. No, no es flojo. Que ese niño, su mente, no se recreó. Okay. Y pasa también con los docentes. Los docentes tienen un trabajo muy duro, con mucha responsabilidad. Trabajan con las uñas, trabajan de gratis. Y encima de eso, entonces empiezan los directores a llamarlo. Mira, que la escuela está abierta, ven a hacer recreación con los niños. Ese es su tiempo de vacaciones, señora, respete. Yo me di la tarea y todo el grupo de organización de base laboral nos dimos la tarea de llamar a los docentes por teléfono y decirle, bloquea el número de tu directora. Y se lo desbloquea el día 16 de septiembre. ¿Por qué no lo dije a través de los medios de comunicación? Porque de repente me iban a caer encima todo el mundo. No. Todo el mundo bloqueado. Y se lo desbloquea el 16. Porque respeten. En el tiempo de vacaciones, en el fin de semana, fuera del horario de trabajo, no se molesta a nadie. No se le llama a su casa. Usted no es amigo de esa profesora, de ese profesor, para estarlo llamando. Y ese teléfono usted no se lo dio. No es un teléfono corporativo que tenga que atenderle a usted cada vez que le dé la gana. Ok, ahora hablemos un poco, profesora, del inicio de las clases. Estaba comentando Carlos Rodríguez que según una publicación previa a una investigación hizo tal cual, se constató que en varias escuelas de varios municipios capitalinos, varios municipios metropolitanos, no había cupo en varias escuelas cuando muchas madres fueron a inscribir a sus muchachos. Supuestamente la matrícula ya estaba full. ¿Qué sabe usted de eso? Ciertamente, entiendo que el ministro también ha dicho que ha aumentado la matrícula escolar. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Ha habido un inicio de clases normal? ¿Ha habido posibilidades ciertas de que las madres puedan encontrar cupo para sus muchachos en las escuelas de sus alrededores? ¿Qué sabe usted del proceso de refacción de las escuelas que al parecer también se ha prolongado por encima de los lapsos previstos y entonces ha obstaculizado también el inicio de clases? Prácticamente no hubo refracción de las edificaciones escolares. No, prácticamente no. Solamente donde la comunidad y uno que otro docente decidió comenzar a pintar, o sea, un maquillaje. Pero la reparación profunda que necesitan las edificaciones escolares no las hicieron. Este año no las hicieron. Si mantuvo abiertas las escuelas y que para la recreación. O sea, ¿en qué tiempo? Nacionalmente. Fue una decisión nacional. Fue una decisión del ministro y mandó a las escuelas que nacionalmente abrieran. Entonces... ¿Durante todo el lapso vacacional? Creo que dejaron una sola semana de diferencia, pero una sola semana no es suficiente. No es suficiente para reparar lo que hay que reparar. Eso, de verdad que yo puedo, como la buena fe se presume y la mala fe se prueba, yo tengo que presumir que el ministro está actuando de buena fe. Pero, señor Héctor Rodríguez, usted de verdad, mire, la impresión que está dando es cuando un indio novato que nunca ha lanzado una flecha, le dan por primera vez el arco
Entonces no sabe ni cómo la va a poner, ni hacia dónde la va a lanzar. Pero él es ministro por segunda vez. Bueno, pero es la segunda Ministro vez. de Educación me refiero. Es la segunda vez que pone la torta, con velita y todo, solo que en esta ocasión la situación es grave y se nota mucho más, es más visible. En el momento anterior era más llevadero, pero en este momento no, en este momento vive, cada vez que agarra el micrófono es para regañar a los docentes, porque pareciera que él entiende que dirigir el ministerio es ser un fiscal. Usted no es un fiscal. El papel del ministro es coordinar, es facilitar, es orientar, es supervisar. Supervisar no es fiscalizar. Hay diferencia entre los dos términos. Usted no es un fiscal. Usted pretende, además, estaba sacando una cuenta en estos días, que dijo que usted tenía 400.000 en la nómina. Entonces usted está confesando que usted rebajó la nómina del Ministerio de Educación porque éramos 600.000 docentes a nivel nacional. Y usted dice que aumentó la matrícula y está rebajando el número de docentes. Bueno, de hecho sabemos que sacó de nómina 40.000, que no los ha devuelto a la nómina. Personas que incluso acaban de ingresar. O sea, usted, de la forma en que se está comportando, mire, a lo mejor usted cree que lo está haciendo bien, pero busque en verdad que lo asesore. Pero un profesional de la educación serio, que lo asesore, que no tenga la visión política suya, sino la visión profesional, que lo asesore, para que usted, señor ministro, de verdad comience a dar pasos positivos. Empiece, por ejemplo, en el caso de los maestros, en reconocerles las deudas que tienen y vaya buscando los recursos para que vaya amortizando esas deudas. Por ejemplo, le voy a dar una que nunca las federaciones la reclaman, pero que todos los docentes saben que se la deben. En el año 2018, el señor Nicolás Maduro Moro hizo un cambio del cono monetario, es decir, una devaluación de la moneda disfrazada con otro nombre, un eufemismo. En medio de eso, de acuerdo con la cláusula serie del segundo contrato colectivo firmado en el año 87, en febrero del 87, ese aumento salarial de 5.900% usted tenía que dárselo a los docentes. Usted no, el ministro del momento, que era Aristóbulo Isturi, y que no podía decir que no conocía la cláusula. Educador y dirigente gremial por muchos años. Entonces resulta que él se hizo el loco. Y las federaciones, como no querían pelear con él, porque, ay no, Aristóbulo, nuestro amigo, nos recibe muy bien, nos da galletica y café en el despacho, no querían pelear con él. Simplemente comenzaron a pelearle que la intercategoría, y los docentes diciendo intercategoría no. El porcentaje, que con el porcentaje la intercategoría sale sola. Vamos a Bueno, ver. lo debe. 5.900% de incremento salarial del año 18 y después, de ahí para acá, tiene otras tantas deudas. Pero comience por pagar ese, pues, reconózcalo. Profesora, vamos a darle la palabra para una pregunta, comentario a Ángel Cacique. También educador. Sí, educador, Carlos me puso la tarea de que, bueno, hoy vamos a hablar sobre el inicio del año escolar, que le vamos a entrevistar a usted. No era lo que teníamos nosotros previsto, pero evidentemente, o sea, como dice Mario, hicimos la tarea. En el caso de, yo vivo en Altavista el colegio Diego Renato Mejía fue reparado. O sea, efectivamente, ese colegio fue reparado. Ha tenido problemas digamos, eso que usted señala en relación al problema de los docentes, tienen fallas en el número de docentes, pero el liceo fue efectivamente reparado. O sea, ese es el caso. El otro, me hicieron dos preguntas que quiero que de alguna manera nos ayude a responderla. La primera es que tiene que ver con que la gente del Banco de Tesoro le cobra a las personas que tienen cuenta en el Banco de Tesoro, los jubilados que tienen cuenta en el Banco de Tesoro, a los que tienen, les cobra cuentas de mantenimiento, 20 bolívares por el uso de las mismas. Entonces, bueno, si las personas los que tienen un ingreso tan pequeño, bueno, obviamente, cuando van a retirar, resulta que el banco les ha consumido el recurso, ¿no? Esa es una observación interesante, una amiga docente que me llamó. Y la tercera observación es que el 16 de septiembre del año 2024, el dólar valía 36.77 bolívares. O sea, ese era el valor del dólar hace un año.
Y el valor del dólar hoy oficial, según el BCB, hoy 16 de septiembre, es 160 bolívares. Hay un salario mínimo de diferencia, profesora. Entonces, cuando nosotros hablamos del inicio del año escolar, cuando hablamos de esto, tenemos unos maestros, unos docentes con los salarios más bajos de América Latina, pero tenemos unos representantes que también este proceso de evaluación los afecta sensiblemente. Entonces tenemos un problema, y uno de los problemas que más me llama del inicio del año escolar, se le hicimos también al profesor José Pérez, que es el problema del PAE, el problema digamos, el problema alimentario. Porque una parte importante de los alumnos, por ejemplo, en el caso de Diego Renato Mejía o en el caso de la Cecilia Pimentel, ellos mandan a los niños a la escuela, entre otras cosas, con la esperanza de que sus niños reciban la comida que en su casa no pueden recibir. Entonces, profesor, ¿cómo este inicio escolar arrancó desde el punto de vista nuestro, por lo que uno ve, por lo que me dice la gente del transporte, arrancó con algunas fallas? Pero nosotros estamos en la idea de que efectivamente la escuela, nosotros consideramos que la educación es la solución y tienen que estar los niños en la escuela. ¿Qué responde, profesora, a estos comentarios de Ángel? Sí, efectivamente es la solución y no podemos dejarla a un lado, pero yo también le quiero hacer un llamado a los padres y representantes. Si hoy día la norma se convirtió por mandato del Ministerio de Educación, que los niños deben ser promovidos aún sin haber logrado las competencias, en buena medida la responsabilidad, señores padres y representantes de ustedes. Porque yo recuerdo cuando esto inició, por allá en el año 2005 aproximadamente, constantemente llegaban los supervisores no calificados porque ya habían comenzado a colocar a cualquiera como supervisor. Y la exigencia era que tenían que pasar a todos los estudiantes. Y en ese momento todavía los profesores podían levantar sus actas y justificar y por qué no va a aprobar y todo eso. Pero luego hubo una arremetida de los propios representantes que se prestaron para eso e iban a los distritos escolares a pedirle a los supervisores que fueran al liceo tal porque habían reprobado algún estudiante. Entonces, eso se convirtió en la norma y también como hemos tenido un gobierno, porque la impresión que tenemos es que hemos tenido desde el 99 hasta aquí un solo gobierno, aunque no ha sido un solo gobierno. Pero la impresión que tenemos es que hemos tenido un solo gobierno que cada día ha hundido más la educación con las decisiones que ha tomado, que pueden estar llenas de muy buena voluntad, pero que el resultado no puede ser bueno porque sobre todo ni siquiera le pidieron opinión a los que saben. No se podía hacer eso, se hizo. Y hoy día se está viendo el resultado con los bachilleres, porque la educación no se ve resultado. El error lo cometo hoy y lo veo en 5 años y que veo el resultado de ese error. Y el error que cometieron después con la de la pandemia también. O sea, convertir a los padres y representantes en maestros. Esa sigue siendo una instrucción nacional que no se puede reprobar a un muchacho en primaria y en educación secundaria. No te lo dicen de esa manera. Ajá. Te obligan por otra vía. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los docentes de secundaria, ellos deben hacer una evaluación. Y en cada evaluación, si antes de ellos modificar el reglamento, si tenías el 30% de los alumnos reprobados, el 50, si tenías el 50% de los alumnos reprobados, el 50. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tú tenías que repetirle la evaluación al grupo de estudiantes que salieron reprobados, por supuesto. Después lo cambiaron ellos y lo bajaron de 50% a 30%. Entonces, como aún así seguían existiendo reprobados, porque si un estudiante no quiere estudiar, no hay manera que pase. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue bajar una circular
una circular donde te decía que a esa prueba tenías que hacerle 3 evaluaciones previas que debían ser distintas. Y si en ninguna de esas 3 obtenía el 10, entonces sí ibas a la prueba. O sea, una evaluación convertida en 4. Pero además que debía hacer una clase remedial entre la una y la otra. Y que lo único que iba a ir para el examen era lo que tú diste en esas 2 horas de la clase remedial. Profesora, convertida en 4 más. Tenemos que hacer una pausa porque en esta hora tenemos la obligación de escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema porque va a ser el tema exclusivo del día de hoy, el tema educativo. Así es, vamos rapidito amigos, escuchamos a Alex Márquez para un avance del noticiero, cumplimos compromisos publicitarios y al regreso continuamos conversando con la profesora Elsa Castillo en el marco de nuestro programa En Buena Hora y la sección especial de los martes Siempre Caracas. No se vayan. Sigue aquí, profesora. Ajá. Entonces ahora usted, después que tuvo este paso por la política, está de vuelta al mundo gremial y magisterial. Notifico que yo no he dejado el mundo gremial de ninguna manera. Okay. Solo que en los momentos políticos no es conveniente, no es para nada conveniente tener protestas gremiales porque las parcialidades políticas asumen que eso es producto de la actividad política y que lo que estás haciendo con eso es utilizar la necesidad de los trabajadores para empujar la causa política. Eso es válido cuando es el propio político quien lo asume. Yo lo que hice fue bajar el perfil en educación y continué asesorando y llevando mi caso al Ministerio de Educación, que lo debo decir, todo caso que yo he llevado al Ministerio de Educación me lo han atendido. Y en la medida de las posibilidades me lo han resuelto. Pero va a estar dedicada de lleno al ámbito magisterial. No, porque es que nosotros tenemos un partido que está en construcción y vamos a seguir con eso. Nosotros no paralelo, pues, a la... Sí, nosotros no vamos a bajar el dedo de ahí del renglón, porque entre otras cosas, los trabajadores en Venezuela han sido la cenicienta en todo este proceso, los que han pagado los platos rotos. Y entonces nosotros vemos que los políticos que están montados en la cuestión, ninguno habla de los trabajadores, hablan de los intereses de los empresarios, pero para nada de los trabajadores. E incluso hay hasta algunos que insisten que no debe existir incremento de salario. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro, porque piensan que eso va a disparar más aún la inflación. Sí. ¿Cómo se produce? Si no pagas la fuerza de trabajo. Y esto que dice usted, profesora, que le deben 5.900% de aumento a los educadores. Sí. Del 18, pero desde el año 2018. Después se produjeron otros. Este es por decreto. ¿Y entonces? ¿Y el movimiento magisterial qué hace para que esto se concrete? Ah, bueno. Yo solo sé que los que somos sindicalistas y no tenemos militancia partidista, hemos tratado de hacer el trabajo hasta donde nos ha sido posible. Algunos que tienen militancia político-partidaria también se han sumado a eso, pero la mayoría no lo han hecho. Y los fundamentales, que son las federaciones, no lo han hecho. Okay. Ahora sí, vamos a escuchar a Alex Márquez, vamos a recibir una información, luego cumplimos compromiso publicitario y regresamos con la profesora Elsa Castillo. Accesorios y regalos, además cuenta con su atención solidarios, previas Martínez Bolívar, borra la voz, se volvieron locos. Radio Ringo, la emisora de Venezuela presenta la información al momento en Noti Rumbo, el periódico impreso
informe, autoridades incautaron más de 3.000 panelas de cocaína en un procedimiento ejecutado en las costas de Puerto Cumarebo, municipio de Zamora, donde además resultaron detenidos 4 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Notirrumbos informa. Los ataques de Estados Unidos a lanchas en aguas internacionales del Mar Caribe, en los que fallecieron al menos 14 personas, constituyen ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, indican este martes expertos de Naciones Unidas. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo. La paciente Nieves López, recluida en el Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, requiere donantes de sangre de cualquier grupo. Para la persona o institución que pueda ayudarla, se le agradece llamar a María de Lourdes al 0412-246-4229. 0412-246-4229 es urgente. Informó Notirrumbos. 2:31 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Publicidad. Y volvemos. Venga para que lo vea. Faena, el gym para el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Plomería, electricidad, construcción, ganadería, producción agrícola, industria o simplemente con tu moto. Faena es el gym guerrero que necesitas. 100% algodón, reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu Faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local TexRed, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @Revisar. Faena, el gym que te sigue el ritmo. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace recomendar este servicio porque sé de la calidad profesional, el compromiso existencial del geriatra Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en esta conversación con la profesora Elsa Castillo y los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique acerca del inicio de un nuevo año escolar en Venezuela y particularmente en la capital. Ángel, ¿tienes una pregunta, un comentario? Sí, la profesora hablaba de un hecho que es el famoso 30%, o sea, el problema digamos, tú, en mi caso, como era docente en el área de química, tenía normalmente un índice de reprobados por encima del 30%. Me obligaban a repetir los contenidos. Eso tuvo como consecuencia de que el volumen de materia, o sea, el volumen de los contenidos que yo tenía que dar en el año escolar, nunca podía lograr. O sea, yo tenía como meta siempre lograr el 85, el 90%, y el otro lo lograba por la vía de los trabajos, las guías, ese tipo de cosas, estrategias que tú utilizas, y llegó un momento en que no se podía. Entonces yo determiné cuáles eran los objetivos, o sea, aquellos contenidos que eran vitales para el dominio, que me parecían vitales en el caso de los muchachos, en el área de química, que normalmente, profesora, como usted lo sabe, esos objetivos eran los más difíciles por el problema de la falta de herramientas de los muchachos. Entonces, eso generó un conflicto. Incluso en un liceo privado en el que yo trabajaba, había la norma de que los alumnos se graduaban automáticamente al inscribirse. Yo, digamos, rompimos esa norma porque me parecía que aquel que no cumplía, no lograba el dominio de los contenidos, tenía que ser. Evidentemente, digamos, se ha generado una situación que ha tenido como una consecuencia muy negativa. Y eso que usted señala es importante. En este momento, la presión de los representantes en la zona donde yo vivo, en la zona de Altavista, en la zona de Katia, era que reiniciaran las clases para mandar a los muchachos a la escuela. Necesitaban que los muchachos fueran a la escuela.
pero que vayan a la escuela para aprender, para adquirir las herramientas y los elementos necesarios para poder vivir. Muchos niños en las escuelas están haciendo otro tipo de actividades, están haciendo trabajo, haciendo cosas, porque bueno, la situación económica es complicada. Entonces, nosotros requerimos que la escuela sea ese elemento de enlace, pero al mismo tiempo de formación, que le den las herramientas necesarias. Y por eso necesitamos, profesor, eso que usted señala. La propuesta de la Federación Venezolana de Maestros al final me pareció sensata, que eran los $200 de salario básico. No sé si eso será posible, pero en cualquier caso, la propuesta que está haciendo la PUC me parece a mí súper interesante, que es la posibilidad de bonificar, de que esos bonos pasen salarizar los bonos, que eso me parece una propuesta bien interesante porque pudiera ayudar. Claro, eso nos mete en algún problema. Ahí había una disminución de los liceos, de los liceos privados. Si se produce eso, muchos de esos liceos privados van a la quiebra. Entonces, hay una situación complicada, profesora, que necesitamos atender, que se necesitan políticas adecuadas, y esas observaciones que usted le está haciendo al ministro son extremadamente pertinentes. Ok. Muchas gracias. ¿Qué responde la profesora Elsa Castillo? Sí, realmente, fíjate, el sistema educativo venezolano se vino degenerando por querer obtener cantidad y no calidad. Uh-huh. Y en ese esfuerzo a los docentes los fueron apretando cada vez contra la pared. Obligar a un profesor que le haga a un alumno 8 evaluaciones cuando en realidad tiene que hacer una y repetirla si es necesario, era excedente. ¿Qué optaron los docentes por hacer? Porque hay que ponerse en los zapatos de quien tiene 48 horas, 56 horas de clase en la semana, que tiene varias secciones. Tú no puedes estar haciéndole a los estudiantes todo ese montón de evaluación porque cuando termina. Uh-huh. ¿Qué optaron los docentes por hacer? Bueno, le mando el trabajito más fácil, y si no, de todas maneras lo ayudo y aquí tienes tu 10 y chao. Pero ¿es eso lo correcto, lo idóneo? Yo no voy a cuestionar a mis colegas porque a los colegas no les dejaron salida. Profesora, ¿qué sabe usted de la deserción escolar en términos estadísticos? ¿Y qué sabe usted de la aplicación, la ejecución efectiva o no del programa de alimentación escolar? El programa de alimentación escolar, como cosa rara, en varios momentos el dinero desapareció. No, aquí una suerte de, ¿cómo es que se llama el mago? David Copperfield. Uh-huh. Desapareció. Nadie explicaba cómo, decían era que se agotó. Las escuelas y liceos que no tienen cocina le tenían una modalidad donde contrataban a cooperativas uh-huh. que hacían la comida por fuera y la llevaban a la hora y debían llevarla. Sí, debían llevarla con calidad, debidamente todo bien ordenado, limpio, y las madres colaboradoras debían hacer ese trabajo de servirlas. Uh-huh. Como quiera que sea, que el Ministerio de Educación se les atrasaba en los pagos, estas cooperativas, que unas funcionaban muy bien y otras eran un desastre. Y casualmente las que eran un desastre eran las que más colegios tenían. Yo no sé si pasaba en los estados, pero aquí en Caracas, las cooperativas que llegaban con la comida mal servida, la comida que se veía que era recalentada, que era el día anterior, si llevaba granos estaban duros, no estaban aliñados, si llevaba un arroz estaba piche. Esas cooperativas eran las que más colegios le daban, a pesar de las quejas. Entonces, si se quejaba la comunidad, se quejaban los muchachos, se quejaban los directivos, lo que hacían era decirle al directivo que le estaba conspirando contra los programas de la revolución. Entonces, frente a eso, ¿qué hacían los directores? Algunos directores, bueno, vayan ustedes, le decían los representantes, vayan ustedes a reclamar. Pero era muy feo. Y en el caso de la deserción escolar. La deserción escolar. O la persecución, en el caso de que. Es que es una situación
Una cosa lleva a la otra. Si tú tienes una familia cuyo padre y madre, que son los sostén de la familia, su salario es precario, el estudiante está viviendo con muchas limitaciones y carencias. Llega un momento en que ese muchachito decide que él se va a poner a trabajar también para ayudar en su casa, porque está cansado de pasar hambre. Y porque además, lo tenemos que decir también, que no nos duela, la bolsa que se supone es una ayuda, en muchos casos viene con alimentos que no están aptos para el consumo, como los granos con gorgojo, que ya eso es histórico, pero lo siguen mandando, los granos con gorgojo, la harina, la cual la muelen con la tusa, y eso causa problema intestinal. Y el arroz con gusanito. Esa misma comida es la que comenzaron a surtir en el PAE. Y llega un momento en que tampoco, pues, ¿cómo le van a estar dando a un niño todos los días, granos? Por favor, vamos a terminar con un sinnúmero de personas enfermas del colon. Entonces, esa comida que para mí no tiene una supervisión del Instituto Nacional de Nutrición, porque el Instituto Nacional de Nutrición no aprobaría eso. ¿Qué pasó? Que todas las cooperativas fueron eliminadas, todos los que recibían la comida de esa manera ya no la reciben. Estemos claros que la mayoría de los padres, lamentablemente, no manda a su hijo a estudiar para que se forme. Lo lleva a la institución educativa porque asume que la institución educativa es una guardería de niños y de adolescentes. Para él estar más o menos tranquilo mientras él trabaja doble y triple ahora, porque ahora con un solo trabajo no le alcanza, porque el salario no alcanza. Entonces es un problema que genera otro y se forma un círculo vicioso. Unos trabajos que no tienen salario, que obligan a las personas a trabajar mucho más, a ser un esclavo moderno. El hijo que no puede recibir las cosas se tiene que incorporar al mercado de trabajo. En Caracas es doloroso, en el resto del país también hay situaciones, pero la situación en Caracas es que los niños entran al metro y al transporte público a vender galletas, caramelos, chucherías. Algunos que tienen talento entran a cantar para recoger algún dinerito y eso, mientras hacen eso, no están en la escuela. ¿Por qué? Porque como la escuela se convirtió entonces en una guardería, no solamente iban a la escuela por la guardería, sino porque la escuela tenía la comida. Sí. Se terminó el PAE bajo la matrícula. La matrícula de todo el que puede producir todo el que puede producir para pagar la mensualidad en un colegio privado, así sea el colegio privado más humilde, el representante está llevando a su hijo ahí creyendo que le va a dar mejor educación. Señores, tengo una mala noticia. Tiene la misma mala calidad. ¿Ah, sí? Sí. ¿En el sector privado como en el sector público? Sí, porque es más, en el sector público siempre fue exigente con quien contrataba, ¿tú ves? Y en los últimos tiempos fue que se relajó. Sobre todo cuando Aristóbulo dijo que iba a meter a muchachos a bachilleres, chamba juvenil, no sé qué, ahí se dañó pero antes el criterio para ingresar a la educación pública era muy estricto. Debías tener tu título. Además tenías, si yo soy graduada en un área, no podía ir a trabajar en la otra. Pero en los privados para tener el staff completo, te ponen a cualquiera para llenar ese hueco. Aunque no sea graduado. Aunque no sea, yo conocí un colegio privado donde el portero era el profesor de matemática. ¿No será que era un profesor de matemática que se había metido portero? Porque es posible en esta vida, ¿no? Es posible, así es. Llegó un momento que en el Ministerio de Educación los obreros tenían más bonificaciones que los... Vamos, Carlos.
Sí, Carlos, pero no. pasa el micrófono. Creo que alguien decía que estamos en presencia de viejos problemas y nuevas promesas oficiales. Sí. O sea, mantenemos cosas que tengo años ya oyéndolo. Cuando yo estudié mi primera y secundaria en la escuela Fermín Toro en Propatria y luego en el Liceo Luis Racetti, no había PAE. Exacto. Había posibilidad y nos llamamos, lo que llamamos, Había el vaso de leche escolar. ajá, nos ¿Te acuerdas? llamamos lo que llaman una vianda, que nos preparaba la familia, y había el vaso de leche escolar. O había la cantina con unos precios Así es. regulados por los profesores y de calidad, no era culé, eran jugos Sí, naturales. sí, sí. Pero tengo bastante tiempo oyendo este problema. Estamos creando una generación de gente con problemas de salud. Salud mental y salud física. Así es. Y es verdad, conozco muchos padres que mandan a los hijos a estudiar a la escuela, no porque se formen, sino porque le garantizan por lo menos un plato de comida. Si se queda en casa, a lo mejor no tienen ese plato. Entonces, es un problema del sistema. Habría que atacar y habría que revisar. Luego, creo que el gobierno está fallando en la supervisión de los padres. Eso ha supervisado estrictamente anteriormente por el Instituto Nacional de Nutrición, que hacía un menú para la semana, lunes, martes, y no podían repetirse los mismos alimentos bajos de calorías, sino había que garantizar una dieta eficaz. Estos son problemas Balanceada. bien serios con los cuales se está encontrando la familia caraqueña y venezolana y nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Ok, profesora, el micrófono. Sí, ciertamente es así y mientras no tengamos un gobierno que se sincere y que sea capaz de admitir que ha fracasado en todas esas políticas y que tenga la voluntad política de corregir o que tenga la voluntad política de entender que estamos en una nación democrática y que la democracia no es yo llego a un puesto y como me gusta mucho yo me voy a quedar aquí. Respetar la democracia. ¿Por qué? Porque usted puede tener la mejor intención, pero si no lo está haciendo bien, si cuando menos todas las políticas que usted ha aplicado no han dado resultado, porque yo tengo entendido que en su gabinete Maduro tiene más de un economista y más de un presunto experto en finanzas. Pero el bolívar no tiene valor. Entonces, ¿cómo es eso? Es que esos señores le hicieron en la universidad donde estudiaron, le hicieron lo que le están haciendo ahora los muchachos, entregarle el título sin aprender. O es que eran muy buenos con la ayuda mnemotécnica, popularmente llamada chuleta. Y se copiaron mucho y lograron el título, pero no lograron el conocimiento. Entonces yo me dirijo a esos señores de finanzas. Hagan su trabajo, vayan a darle soporte al bolívar en vez de estar buscando de darle soporte a los BRICS. Para darle soporte a una moneda que van a crear y que no es nuestra, que será, como bien lo indican las siglas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero no le da soporte al bolívar. Si le dieran soporte al bolívar, si lo tuvieran anclado a los minerales del país, el bolívar tendría valor. Pero ¿qué es lo que quiere? No tener una moneda sin valor. Para que nosotros estemos no importa que tengamos millones de bolívares, estamos sin nada, sin capacidad adquisitiva. No puede ser, Maduro, no puede ser. Y de paso, entonces tenemos un gobierno que ha sido maula, pero tenemos una oposición que me van a disculpar y mañana me cortan traje. Hoy mismo pueden hacer parrillita conmigo, no me importa. Calembe, son calembe. Porque un gobierno tan malo como este no es posible que ustedes no puedan dar una alternativa al país. Y que la alternativa que den, todavía le dicen, te voy a dar un grito de guerra y ya estén montados en un avión yéndose para otro país. Así no sirve, chico. Ángel,
Rápidamente, porque nos quedan 3, 4 minutitos. Una precisión, profesora. Muy Una rápido. de las cosas más terribles que observo como docente y como activista social es que cuando nosotros estudiábamos en liceos públicos, yo egresé del Liceo Luis de Pelusín y competí en todas las universidades y en todas ingresé, o sea, en la Simón Bolívar, en la Central en Ingeniería, donde ese no era el problema. Una de las cosas que uno observa que está ocurriendo, y yo lo puedo ver, por ejemplo, en el caso de Katia, en el caso de los colegios de la BEC, en el colegio Niño Jesús de Praga, o en un colegio privado que se llama el Colegio Bolívar y Freud en Katia, observamos que estos niños están recibiendo el mínimo de información necesaria y que eso no se está recibiendo en los colegios públicos. O sea, la diferencia de calidad entre los colegios públicos y los colegios privados está funcionando en contra de los muchachos más pobres, de los muchachos más débiles. Eso es la educación de los colegios privados, en el caso de la BEP, hacen un enorme esfuerzo los colegios privados, pero ese esfuerzo debería replicarse en los colegios públicos, que no están recibiendo la educación de calidad y además, como usted dice, están siendo pasados por asistencia. Ángel, no nos queda tiempo. Profesora, rapidito. Los otros privados no tienen el empeño que tiene la BED. Profesora, rápidamente, nos queda un minuto. Un tema que no podemos dejar de tocar, el tema del alistamiento militar al que se ha convocado a los venezolanos y en particular a los educadores. Mire, este es un problema de verdad bastante grave. Primero, porque los venezolanos no somos personas de paz, no somos personas de guerra. Segundo, porque yo no entiendo cómo hay venezolanos pidiendo y contentándose y alegrándose porque amenaza de que te voy a invadir, que no te voy a invadir. Señores, en el momento de una intervención, de una fuerza militar extranjera a nuestro país, todos los venezolanos somos víctimas, todos, con los derechos humanos violentados todos. Y que nadie me diga, pero es que aquí también los violentan. Sí, pero es que yo tengo que referirme a los que violentan aquí y más aún que alguien venga a violentármelo. Que alguien se crea el policía del mundo y que otros se crean que, bueno, porque yo sueño con que Venezuela sea, no sé, la Puerto Rico de Sudamérica, ¿será? Un estado asociado. Estado libre asociado. Ajá, es que Estados Unidos es el que mande aquí, que Estados Unidos es el que ponga el presidente aquí. Miren, señores, para cambiar el presidente en Venezuela hay que embraguetarse aquí en Venezuela. Y me perdonan la expresión popular, pero los venezolanos tenemos que embraguetarnos. Nosotros. No traer ninguna fuerza de afuera, porque una fuerza de afuera, bueno, eso tiene que decirlo a alguien que no le ha prestado atención a la topografía de Caracas, que es el asentamiento de gobierno, el asentamiento legal. Caracas es un valle lleno de gente, con más población de la que debía tener. ¿Qué es lo que pretende? Después decirle a la gente simplemente, no, eso son daños colaterales. Es que usted no se resguardó. Métase en su casa. No sean ridículos, chicos. Así no se resuelven los problemas políticos. Los problemas políticos se resuelven dentro de casa. Dentro de casa. Y así esa gente pretende asumir el gobierno. Y después cuando asume el gobierno y lo estén haciendo mal y salgamos a protestarle, que le van a decir, ay, patrón, mándame de nuevo a los marines, para que los marines vengan a recoger esta negra que me está protestando porque yo no he arreglado las escuelas y no le he pagado a los maestros. Eso es lo que van a decir. No me la calo, chicos, no me la calo con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. El oficialismo es maula y la oposición es calembe. Gracias, profesora. Muchas gracias. Estamos agradecidos de la presencia de la profesora Carmen Castillo. Lamentándolo mucho, no nos dio tiempo. Dije Carmen Castillo, por cierto, una gran colega ya fallecida, la quise mucho. Tú la conociste también, Carlos, bastante. La esposa de Eduardo Pozo, el Catire. El Catire Pozo, así es. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes también. Lamento mucho no haber tenido el tiempo para poder leer la inmensa cantidad de mensajes que nos han enviado, pero bueno, los agradezco. Ustedes saben que siempre procuro leer. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Tito Suárez. Tito Suárez. Estamos dándole la bienvenida a un nuevo compañero de trabajo.
En la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, este sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tenga todos y todo muy buenas tardes.